Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Lorena Sadowski, licenciada en psicología. Trabajé muchos años, 17, en la dirección de enlace con programas de políticas sociolaborales, con un gran equipo. Y también trabajé muchos años antes de llegar a la dirección en las oficinas de empleo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar hoy hablando de un tema que también lo vivencié y que además también lo conozco porque he acompañado a muchas oficinas de empleo desde que nacen hasta que se fortalecen en distintas regiones del país, como en Buenos Aires, en Patagonia, hasta hace muy poco en NOA. Así que hoy vamos a estar tocando una temática que es la entrevista laboral y es parte del módulo 3 que ustedes van a estar transitando ya, en lo inmediato. Así que espero que les sirva, que los pueda ayudar a seguir pensando y reflexionando en los espacios que están ustedes ocupando, en las reuniones con los tutores y los capacitadores y aprovechar para, ya que se abre este espacio tan rico y tan importante que habilita este programa de capacitación para gente de oficina de empleo, que lo puedan aprovechar en muchísimos aspectos. Y el debate, el intercambio, el conocerse, el generar redes. Así que bueno, les auguro y les deseo, por supuesto, todo eso. Vamos a compartir pantalla. A ver, déjenme un segundito. Muy bien. Espero que se vea todo y que me estén escuchando bien. Lo primero que necesito aclarar es que el uso del lenguaje que no discrimine ni establezca ninguna diferencia entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra organización. Así que solo para evitar la sobrecarga oral, que supondría utilizar en el español el a y el o para marcar la existencia de ambos sexos, he optado por emplear el masculino genérico clásico, comprendiendo que todas las menciones en tal género representan siempre hombres y mujeres. Y también apelando a que ustedes también lo puedan entender así, ¿sí? Bien, vamos a... En realidad decidí poner esta filmina simplemente para retomar lo que Daniel Helvi, el director de la dirección, y Ignacio Moretti, jefe de departamento, ya desplegaron ampliamente y de una manera maravillosa este tema que tiene que ver con las políticas públicas y también los servicios de empleo, las oficinas de empleo. Pero lo retomo para contextualizar un poco la temática que nos convoca, ¿sí? Ya ustedes saben, por pertenecer a la red, que desde el año 2005 el Ministerio de Trabajo promueve la creación de oficinas de empleo para que estos espacios municipales puedan brindar servicios de empleo integrales, obviamente gratuitos y para toda la comunidad, por eso son públicos, en función de brindarle fundamentalmente apoyo a la inclusión de los sectores de menos acceso al mundo del trabajo. Lo que nosotros repetimos mucho, ¿no? Los sectores que están en una situación de vulnerabilidad, que necesitan de la asistencia del Estado para la integración sociolaboral. Estos son los sectores que las oficinas recurrentemente atienden, entre otro público, ¿no? Que también se acerca a ellas. Para poder llevar adelante esa misión, las oficinas de empleo en su momento firman un convenio para un protocolo, luego han venido otros formatos legales, pero lo real es que firman un compromiso mutuo entre el ministerio y el municipio para crear estos espacios institucionales, por lo cual tienen algunos requisitos, por ejemplo, la designación en la estructura municipal, en su organigrama de este nuevo espacio, la designación de un referente importante como una coordinación, un director para llevar adelante ese espacio, el de la oficina de empleo, ni hablemos que un espacio físico acorde para las tareas que se van a desarrollar y un equipo
nutrido de distintos roles, funciones, tareas, entre ellas la del entrevistador, para brindar los servicios públicos de empleo. Cuando decimos servicios públicos de empleo, estamos diciendo que se le ofrece a la población la posibilidad de ser orientada, asistida, acompañada en todo un proceso, ¿no? Un camino, un largo camino para poder llegar a obtener un empleo. También a través de derivaciones externas, a formación, a distintos servicios sociales, así como también asistencia a microemprendedores o el servicio de la intermediación laboral frente a una demanda de puesto de trabajo, lo que tiene que ver con la ejecución de los programas de empleo, un abanico de oportunidades, de recursos que tiene la Oficina de Empleo para trabajar con la población que a ella se acerca. Bien, lo que tiene que ver con la entrevista laboral netamente, vamos a ir entrando ahí, pero primero quería que quede bien explicitado que las personas a las que están dirigidas los servicios públicos de empleo son para nosotros y también para ustedes sujetos situados. Es decir, que el medio social interviene sobre el sujeto, lo condiciona, le habilita posibilidades o le limita posibilidades. Entonces, estas trayectorias laborales con las que se encuentran las oficinas de empleo mediante una entrevista donde las van a ir conociendo y recorriendo, ¿sí? Esas trayectorias no son trayectorias que tienen que ver solo con la responsabilidad de la persona. Esa persona habita un contexto social, político, económico, cultural que le habilita y le limita determinadas oportunidades. Entonces no es 100% responsable de estar en la situación en la que están. Y esto también es algo a compartir con las personas que se acercan a la oficina de empleo, porque muchas veces está esta creencia que subyace, donde la persona se siente absolutamente responsable de lo que le está sucediendo. Y poder descontextualizar eso, esa imagen, esa representación, y poder situarla en el lugar que corresponde, explicando a esto que estamos hablando, da bastante tranquilidad al otro, le permite al otro tomar dimensión de cómo son las reales cosas. Es decir, estas personas que se acercan a la oficina de empleo, que son poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad, son desocupados, ocupados, subocupados, emprendedores que necesitan la asistencia. También a la oficina de empleo se acerca otra población que son los empleadores, quienes demandan un puesto de trabajo a cubrir o varios puestos de trabajo a cubrir y utilizan también recursos y piden asesoramiento. O sea, también son las personas que pueden acercarse a una oficina de empleo y solicitar sus servicios. Quise poner el circuito de orientación laboral en este PowerPoint porque nos sitúa, ¿no? Sitúa a la entrevista laboral. Es el puntapié inicial, es el principio y el final de cada vez que cada vez que una persona se acerca a la oficina de empleo. La persona llega y en la recepción o quien puede recepcionarlo escucha la primera demanda bien explícita y ahí es donde se determina, de acuerdo a la persona, a lo que viene a solicitar y al tiempo de que dispone, si se va a resolver en esa instancia dando alguna información o haciendo una derivación inmediata, o si realmente la persona se va a quedar en la oficina de empleo para transitar no solo ese día una entrevista laboral de diagnóstico inicial, sino varios otros encuentros donde van a aparecer otro tipo de entrevistas, como por ejemplo la entrevista de tutoreo, de acompañamiento o de seguimiento. Y si hay un puesto de trabajo, en algún momento la entrevista de selección. Entonces, si la persona llega, tiene la disponibilidad de 30 a 40 minutos para poder tener este encuentro con el entrevistador, la persona va a poder intercambiar, ¿sí?, un montón de información a través de preguntas y ella respondiendo para poder ir confeccionando una historia laboral. Todo esto lo vamos a ir desplegando despacito, ¿sí?, pero a grandes rasgos.
Esta historia laboral va a permitir hacer un recorrido por la trayectoria formativa y la trayectoria laboral de la persona, inclusive por cuestiones personales, para ir identificando, ¿sí?, ese perfil, para ir recabando información que le permite al entrevistador, junto con el entrevistado, tomar determinadas decisiones, que es ese recorrido interno que se puede hacer dentro de la oficina de empleo, ya sea porque se brinda un servicio directo de la oficina de empleo o hacia el exterior a través de derivaciones fuera de la oficina de empleo que le son de utilidad para poder llegar en un determinado momento a lograr lo que en realidad se viene a buscar a la oficina de empleo, que es la posibilidad de la inserción. En el medio suceden muchas cosas, porque la verdad es que cuando la persona llega a la oficina, siempre su primer demanda es que necesita un empleo. Pero también es verdad que cuando empieza a recorrerse la historia laboral, empiezan a aparecer otro tipo de necesidades que también se abordan dentro del espacio de la oficina, ya sea porque son algo que la oficina puede resolver internamente o hacia el exterior a través de las derivaciones. Cuando la persona se va de la oficina de empleo, la verdad es que lo ideal es que sea con algún recurso, alguna herramienta que le haya sido de utilidad para que también asuma el compromiso de volver, para poder seguir acompañándolo, ¿sí?, conociéndolo, profundizando en esa historia personal, laboral, educativa, para ir desarrollando lentamente en cada encuentro lo que sería un proyecto formativo laboral. Así que la idea es que la persona pueda retornar las veces que lo requiera para seguir siendo acompañada, orientada y asistida. Entonces dijimos que todo comienza en la entrevista y termina también en la entrevista laboral. Es una entrevista que se espera que se haga en profundidad, presencialmente, en el cara a cara, a través de la que se va a ir identificando este perfil laboral de la persona, ¿sí?, su trayectoria, sus competencias, sus intereses. Entre otras, resulta fundamental e imprescindible para la construcción del proyecto formativo laboral, de esto que hablábamos, ¿no? Un proyecto que es realmente un proceso transformador, porque es lo que se transita, es ese puente entre la situación actual de la persona y la situación deseada, ¿no? A dónde quiere llegar, siendo acompañado, asistido, construido con realismo, con posibilidad de concreción. Representa una forma organizada, ¿no? Es un proyecto, es una forma organizada de plantear objetivos, de establecer tiempos, de pensar en recursos. ¿Mm? Es un conjunto de acciones que tiene que tener una coherencia interna en relación a esa vida y a esa proyección. Y es una construcción compartida y se hace en el marco de una entrevista, ¿sí? Entonces, la entrevista laboral, ¿qué es? La entrevista laboral es una técnica en realidad, una técnica que utilizan muchas disciplinas, no solo en las oficinas de empleo, ¿no? Se utiliza en disciplinas de ciencias sociales como la historia, inclusive, no sé, la psicología, la antropología, digo, el periodismo. Es una herramienta súper útil que se adapta a la oficina de empleo con la misión de poder obtener datos, información de forma personalizada, ¿no? Ese cara a cara, para poder pensar con el otro un abanico de posibilidades, de recursos, de servicios que requiere, de derivaciones que pueden ser pertinentes para una finalidad que está trazada en ese proyecto formativo ocupacional y es la posibilidad de la inserción laboral. ¿Dónde se plasma lo que surge en una entrevista? Se plasma en lo que llamamos una historia laboral. La historia laboral es un instrumento, es una herramienta que se utiliza para registrar de forma prolija, ordenada y lo más estructuradamente posible la información que uno va recuperando en la entrevista laboral. Y allí quedan entonces los temas que tienen que ver con la identidad de la persona, con la educación, con ese recorrido de formaciones, con los antecedentes laborales, las ocupaciones, inclusive las proyecciones, ¿no? Hacia dónde queremos ir.
Y el conjunto de historias laborales va a conformar la base de datos que tiene una oficina de empleo y que realmente, si uno se detiene a poder observarla, es muy interesante y muy rica porque da un montón de información para tomar muchas decisiones dentro de la oficina de empleo. Entonces la entrevista laboral es un encuentro entre un entrevistado y un entrevistador. Es una instancia inicial, la primera entrevista es inicial, es de diagnóstico, de intercambio, de conocerse, de generar un vínculo, donde alguien va a dar información y el entrevistador es quien va a poder pensar con este otro a través de preguntas, repreguntas, reflexiones, para poder plasmar en la historia laboral aquello que realmente sea un acuerdo en conjunto para pensar los servicios y las derivaciones que vayan a ser necesarias para que esta persona siga avanzando y pueda ir concretando ese proyecto que se trazó. La entrevista que se utiliza en las oficinas de empleo es semidirigida, estructurada y con preguntas abiertas y cerradas. Es decir, es conducida por un entrevistador, tiene un objetivo claro, una direccionalidad, un tiempo, una estructura que lo marca la historia laboral. Y tiene preguntas que a veces son cerradas, ¿sí? Sí, no es la respuesta. Usted estudió, sí, no, tiene licencia, sí, no. Y también preguntas mucho más abiertas, donde cuénteme acerca de, ¿no? Ahora bien, la apertura de esa pregunta, que puede ser un mundo de información, ahí está el entrevistador para ir encauzando, porque ya sabemos, hay un tiempo y también hay un objetivo y también hay una intencionalidad, hay información que uno porta como persona que es útil para esa instancia y hay otras cosas que no son tan relevantes. Por eso es muy importante manejar los tiempos de la entrevista, ¿sí? Máximo 50 minutos por la cantidad de demanda que tiene una oficina de empleo y porque es el tiempo realmente prudencial para ir haciendo un recorrido de datos fundamentales y una primera aproximación y un primer diagnóstico para empezar a pensar juntos hacia dónde se irá. Tiene obviamente la entrevista una apertura, un desarrollo y un cierre, ¿sí? Requiere de un lugar de privacidad. Es ideal, obviamente, la situación más ideal es que cuando alguien se acerca a la oficina de empleo a tener una entrevista haya sido con alguna cita previa. Eso sería lo más conveniente, que están todos preparados, todos esperan y más o menos hay disponibilidad del tiempo, que muchas veces cuando es una presentación espontánea en una oficina de empleo, las personas no requieren de ese tiempo para poder compartir la información que se necesita. La realización de una entrevista laboral profunda que permita un diagnóstico del perfil laboral del entrevistado constituye el punto de partida del resto de las acciones que puede realizarse en la OE con dicha persona. Bien, recién hablábamos de las etapas y dijimos la etapa de apertura, de desarrollo y de cierre. Efectivamente es así. Hay una instancia inicial en donde hay que generar un clima de confianza, un clima armónico, que la persona sienta que allí es un espacio seguro, ¿no? Que hay privacidad y que puede compartir la información que le van a ir requiriendo. Así que hay que generar esa confianza, hay que poder tener el tacto suficiente para que las personas puedan sentirse lo suficientemente también relajadas para poder decir y escuchar, no solo decir. Allí es donde se acuerda inicialmente como un contrato de trabajo, ¿no? Aquí estamos para esto, estos son los objetivos, tenemos esta duración de tiempo. Y esto es parte de un proceso de orientación y acompañamiento que vamos a hacer con usted. Y ahora bien, es muy importante despejar lo que son las expectativas a veces un poco irreales, porque la gente llega a la oficina de empleo pidiendo empleo. Y si uno sabe que cuando empieza a construir esta historia laboral en el marco de una entrevista, aparecen muchos otros tipos de necesidades que inclusive ni eran tenidas en cuenta como tales, sobre las que quizás hay que intervenir antes de pensar en el empleo. Entonces ahí es importante poder decirle que
de ese encuentro, muy posiblemente, excepto que sepan que no hay, que no, que va a suceder, diríamos, pero muy posiblemente la persona no se vaya con un puesto para cubrir, excepto que lo haya, ¿no? Pero también va a requerir tiempo para saber si esta persona es una postulante posible para ocupar ese puesto que se está demandando. Pero lo importante en la apertura es ser claros, es poder despejar dudas, es poder generar ese clima para entrar en lo que sería la siguiente etapa, que es el desarrollo. Y es allí donde se da una interacción y la interacción entre el entrevistado y el entrevistador, donde se empieza a través de preguntas y las respuestas, escucharse, ¿sí? Hablar, intercambiar, a reflexionar, a desmistificar algunas ideas, luego avanzaremos un poquito sobre eso. Se empieza a brindar información mientras se va delineando ese perfil. Y es un trabajo conjunto, ¿sí? En la búsqueda, no solo la construcción de esta historia laboral en el marco de la entrevista, sino también la búsqueda de alternativas y oportunidades para ver los nuevos recorridos que va a transitar esta persona acompañado por la oficina. El cierre es el momento final de ese encuentro, donde solo se finaliza cuando el entrevistador determina que se cumplió el objetivo de la entrevista inicial, si estamos en la entrevista inicial o las de seguimiento o inclusive la de selección. Finaliza cuando se ha obtenido la información o se ha cumplido la misión, ¿sí? Y es muy posible que también el otro también esté llegando a sentir esa instancia de cierre. Pero digo, el cierre es transitorio, porque las personas deberían poder volver a la oficina de empleo a seguir teniendo otras entrevistas para seguir siendo acompañados en ese camino que se transita. Entonces van escuchando cómo en la oficina de empleo, ¿no? Se desarrolla la entrevista inicial de diagnóstico, seguimiento, también le podemos decir de tutoreo, de acompañamiento, porque no queremos focalizar en la palabra seguimiento entendida como control, sino como acompañamiento, como asistencia. Y también están las entrevistas de selección, cada una con su objetivo. Cuando decimos cada una por su objetivo, bueno, vamos a recorrer estos objetivos. La entrevista inicial de diagnóstico, el objetivo es ese, ¿no? Es hacer un diagnóstico, es poder conocer ese perfil laboral del entrevistado y poder tener una aproximación a lo que la persona tiene en su haber hoy como recurso y también poder conocer a dónde quiere llegar para pensar ese intermedio juntos. Para lo cual se necesita crear un vínculo que sea respetuoso, que le genere confianza, que pueda fluir, donde ese vínculo es posible en la medida en que haya mucha privacidad, se garantice la confidencialidad, sea armónico, esté en un ambiente que se sienta, como decíamos hoy, seguro y donde también entienda para qué está ahí. Por eso aquí dice brindarle la información de la oficina y sus servicios, ¿no? Es muy importante que una entrevista en una primera instancia la persona conozca lo que va a vivenciar. Detectar urgencias y situaciones críticas también es un objetivo de la entrevista inicial, porque hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones para poder resolver a veces algunas cuestiones importantes del momento que son urgentes y que no tienen inclusive a veces que ver directamente con el empleo. Pero la oficina tiene la posibilidad de contar con la información para asistirlos y acompañarlos, para resolver esas situaciones críticas inmediatas y pensar luego en la posibilidad del empleo. Para establecer un pacto también, ¿no? Un pacto de trabajo y definir en qué va a consistir y cómo va a consistir. Estimular expectativas reales, esto que decíamos hoy, ¿no? Bueno, aquí va a pasar determinada cantidad de cosas y vamos a compartir determinada cantidad de información, lo vamos a acompañar, orientar y asistir en tal y tal cantidad de cosas. Entonces, todo esto va generando que la persona pueda ir diciendo, intercambiando, abriéndose, compartiendo. ¿Sí? Es decir, se está iniciando un proceso de orientación y acompañamiento.
Ya las de monitoreo se sobreentiende que la persona transitó por la primera, es muy posible que haya realizado alguna acción y cuando viene nuevamente a la oficina de empleo, allí es donde uno puede corroborar si ha sido efectivo ese primer trabajo inicial, ¿no? Si realmente la acción que se hizo tuvo un impacto en la vida y fue acertada para que la persona dé unos pasos siendo acompañado eh, por, por la oficina, en este caso por el entrevistador. Y también, obviamente, si no funcionó, si no fue efectivo, entender por qué ¿no? Si no se realizó la acción, por qué si fue derivada, vamos a poner a un curso, no lo realizó o lo interrumpió. Digo, poder verificar, ¿no? Qué se hizo para poder tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, volver a repasar esta historia laboral, volver a pensar con la persona ese perfil laboral, reacomodar estos pasitos que se vienen dando en el marco de este proyecto más general, pensar otro tipo de servicios y otras derivaciones que puedan ser mucho más pertinentes, porque las personas son sujetos dinámicos, ¿no? Y puede ir cambiando. Entonces y también va haciendo y va incorporando capacidades, conocimientos, todo eso hay que ir volcándolo en la historia laboral. Y para esto también están las instancias de entrevistas de seguimiento, para poder ir actualizando la historia laboral, poder ir reviendo el camino, poder ir trazando nuevos caminos. La entrevista de selección es la siguiente entrevista de la oficina de empleo y concretamente aquí se despliega, algunas oficinas las hacen, cuando hay una demanda de un puesto de trabajo a cubrir. Esa entrevista se focaliza ya en ese puesto, diríamos, es el puesto el que tiene ese horizonte cuando uno convoca a las personas que en sus historias laborales presentan competencias, experiencias, habilidades, conocimientos, certificaciones que ese puesto demanda. Entonces la oficina de empleo las convoca, es ahí donde hace la entrevista de selección, repasa esa historia laboral ya focalizadas en un puesto y también es la instancia en donde se comparte información sobre la empresa que demanda, el puesto a cubrir, la remuneración, el horario, los días de trabajo, las posibilidades de desarrollo, etcétera, etcétera. De reunir todos estos requisitos y si la persona que está siendo entrevistada, este postulante, está interesado, va a pasar a otra instancia que es la de la entrevista ya con el empleador, donde podría ser un candidato posible. La idea es que luego de la entrevista de selección se pueda volver a otra instancia de encuentro para poder seguir haciendo un seguimiento, ¿sí? A ver cómo resultaron las cosas, qué hay que reformular. Si no logró la inserción laboral, bueno, hay que seguir pensando cómo los acompañamos desde la oficina de empleo. Es decir, cuando una persona va a la oficina de empleo, se espera que pueda incrementar las oportunidades de encontrar un empleo, remover algunos obstáculos para obtener un empleo que pueden estar sucediendo, ¿no? La tramitación de documentación, conseguir licencias, libretas sanitarias o inclusive los espacios de cuidado, ¿no? ¿Cómo me voy a organizar para poder resolver mi organización familiar de tal manera de tener la disponibilidad para poder encontrar un empleo? Esto hablamos de mujeres y de hombres. Siempre hablamos de mujeres y de hombres, ¿no? Pero a veces cuando uno dice espacio de cuidado, feminiza la cosa. Bueno, no, ¿sí? La mejora de la calidad de vida es otra de las cuestiones que a través de una entrevista se pueden identificar para intervenir a distintas derivaciones para poder mejorar un poquito esa calidad de vida, desde centros de atención psicológica u oficinas de asesoramiento legal, o si es una persona víctima de violencia de género, perdón, alguna oficina de atención a víctimas de violencia de género o adicciones, etcétera. Bien, aquí para poder poner a funcionar
las entrevistas en una oficina de empleo como servicio en el marco de la orientación laboral es importante tener personal capacitado, un espacio físico en condiciones, disponer de una guía de recursos y obviamente información que siempre nosotros bregamos porque sea de fuentes oficiales. Entonces, el personal capacitado. Cuando hablamos de personal y estamos hablando de entrevistas, estamos hablando del entrevistador o la entrevistadora, ¿no? ¿Cuáles son las tareas? Entrevistar. Es decir, hacer preguntas, repreguntar. ¿De qué manera? De manera sencilla, de manera que el otro me entienda, con un lenguaje claro, que sea ameno, que pueda realmente decodificar lo que le digo para poder darme una respuesta que tenga la riqueza suficiente para plasmarla en una historia laboral que lo va a representar o la va a representar a la persona. Y si no entendí, hay que repreguntar. Es muy importante repreguntar para ver si acordamos en lo que estamos escuchando. También una de las tareas es identificar situaciones que pueden ser realmente prioritarias antes de pensar en otras, críticas, para tomar alguna solución en conjunto. Orientar es una tarea para tomar decisiones que realmente puedan permitir que la persona avance, pero también utilizando los recursos disponibles que tiene la oficina. Y la idea es que el proyecto sea apropiado por la persona, ¿sí? Que la tarea es generar que el otro se implique de tal forma que pueda llevar adelante su proyecto, si bien va a ser acompañado por la oficina, pero que tome algún vuelo, alguna autonomía, y donde pueda en algún momento inclusive caminar solo. Nosotros recomendamos siempre, siempre, y esto te lo da mucho el hecho de mirar las historias laborales, la gran cantidad de entrevistas que uno hace, vivir en la localidad, ¿sí? Conocer las características de la población, poder conocerla, para entender bien qué necesitan, para ahondar más en los recursos que voy a tener disponible para ellos, para salir a buscar esos recursos, para generarlos, porque sé que son demandas posibles en esa localidad. Otra de las recomendaciones es que cuando estamos haciendo más que nada una entrevista inicial, donde recién nos estamos conociendo con la persona, la idea es que el entrevistador sea el que se presente, el que sitúe al otro sobre en qué lugar está y con quién va a compartir durante 40 minutos. Ese espacio de encuentro entre preguntas y respuestas. Y también fundamental es poder preguntarle al otro cómo quiere ser llamado. ¿Sí? No dar por hecho que lo que estamos viendo, que lo que dice un DNI, es como lo vamos a llamar a la persona a lo largo del trayecto de los encuentros. ¿Sí? Esto es respetar la identidad de género autopercibida. Y hacerlo con todos, no con aquellos que yo supongo que podrían preguntarles y doy por hecho que tengo que preguntárselo y otros no. Hacerlos con todos. Me presento y le pregunto cómo quiere ser llamado. Y con eso, con la respuesta, es con la que me voy a conducir en el resto de la entrevista. La idea es no emitir juicios de valor sobre lo que hace, siente o cómo es la persona. No permite una mayor apertura, genera que haya represiones a la hora de decir que uno seleccione mucho lo que va a compartir. Entonces los juicios de valor generalmente inhiben. Usar las preguntas para favorecer las reflexiones, nuevas miradas y posibilidades, ¿no? Apropiarse de ese recurso que se tiene, como la pregunta, para si algo uno escucha como entrevistador y necesita hacer un corte, detenerse, reflexionar, ¿sí? Habilitar esa posibilidad. Y obviamente el lenguaje no verbal, que el lenguaje no verbal a veces está un poco subestimado, pero tiene tanto poder como la palabra. Todo lo que es el lenguaje corporal, los movimientos, la mirada, el tono de voz, no es menor. Lo que dice y cómo lo recepciona el otro y lo que habilita o imposibilita. Las capacidades de los entrevistadores y las entrevistadoras, que identificamos entre muchas,
Es la capacidad de vincularse y comunicarse con las personas que en ese momento que llegan allí se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Generar un vínculo de confianza, que es un poco lo que venimos hablando a través de todas estas acciones que mencionábamos, que recomendábamos recién. Tener una escucha atenta y analítica. Ponerse en el lugar del otro para entender, pero también saber correrse para pensar en alternativas posibles. Y esto es un juego, ¿no? Un poco difícil a veces, porque nos encontramos con situaciones muy problemáticas y muy difíciles de transitar. Entonces nos conmovemos y nos ponemos sin salir de ese lugar. Y esto nos ponemos en ese lugar del otro sin poder salir y esto no habilita a pensar otras alternativas. Poder responder dudas e inquietudes. Orientar es una capacidad, ¿no? Poder orientar en la construcción de estas trayectorias laborales y en herramientas para la búsqueda de empleo, entre otras cosas. Promover la participación que sea activa y fortalecer la confianza en los trabajadores en sus propias capacidades. Al hablar, el entrevistado o la entrevistada va compartiendo la información de su vida y es muy activo, es muy constructivo que la persona se escuche y que uno pueda devolverle, ¿no? Aquellas fortalezas que identifica, aspectos positivos. Esto va generando confianza, va focalizando en capacidades y en recursos que tiene la persona que muchas veces no terminan de ser tan reconocidos, ¿no? Por cada uno. Y realizar, obviamente, la capacidad de poder realizar derivaciones que sean pertinentes en relación a esa historia. Poder trabajar en equipo es muy importante. Los entrevistadores tienen una tarea muy difícil que toca fibras muy sensibles. Estamos hablando de personas que tienen complejas vidas y sostener siempre esa posición de distancia óptima es complejo. Entonces, trabajar en equipo, poder encontrarse con otros entrevistadores, poder compartir con otros roles, lo que pasa, cómo resolvieron, cuáles son las estrategias, eh, permite descansar un poco, permite relajar, repensar, tomar fuerzas, porque es un rol muy cargado de emociones, por lo que se vivencia en ese encuentro. Las condiciones actitudinales, ¿sí? Las actitudes que se espera de una persona que está ocupando el rol de entrevistador, entrevistadora, es obviamente que tenga una actitud de respetuosa en relación al otro, para generar esa empatía que se necesita. También que sea curiosa, ¿no? Que pueda repreguntar, que no dé por hecho, que tenga, ¿no? Cierta humildad, vamos a decirlo así, para asegurarse que lo que está comprendiendo, escuchando, es realmente lo que está queriendo transmitir el entrevistado, entrevistada. Respetar esto que hablábamos hace un rato, ¿no? La identidad de género autopercibida de las personas, preguntándoles a todos cómo quieren ser llamados y llamarlos a lo largo del proceso de la forma en que quieren ser llamados y tener una mirada interseccional y con perspectiva de derechos humanos, para poder escuchar sin prejuicios y estigmatizaciones. Esto tiene que ver con las personas están atravesadas por múltiples variables que hacen que sean lo que son, ¿no? Y esto quiere decir cuando se acerca una persona a la oficina, vamos a dar un ejemplo, se acerca una mujer muchas veces es madre, también es hija, tiene un contexto familiar determinado, a su vez es desocupada, habita en un lugar, reside en una zona barrial muy precaria, con mucha inseguridad, pobre, es decir, no tiene gran cantidad de recursos económicos, sin terminalidad educativa. Digo, supongamos que estamos frente a una persona, bueno, esto es la interseccionalidad, es la cantidad de variables que atraviesa una persona y le posibilita o le condiciona muchas oportunidades. Pero no, pero más allá de eso,
nosotros tenemos siempre la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Todos tienen los mismos derechos. Todos tienen las mismas oportunidades para acceder en la oficina de empleo a los recursos que están disponibles ahí, a sus servicios, entre otras cuestiones. También aquí hay algunas cuestiones éticas que queríamos destacar. Dice, el entrevistador despliega en su desempeño algo más que la técnica de la entrevista y el llenado de la historia laboral. Pone en juego su concepción acerca de las cosas, lo que piensa acerca de las cosas, acerca de la clase social, del género, qué piensa acerca de la edad, ¿sí? Qué piensa acerca de los jóvenes, de los adultos, sobre la nacionalidad, ¿no? Del argentino, del extranjero de países más limítrofes, del aspecto físico de las personas, del nivel educativo o el lugar de residencia. Digo, sobre todos estos conceptos, sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre la inclusión, sobre la exclusión, son los lentes con los que las personas que atienden en las oficinas de empleo miran a este otro, en este caso estamos hablando del entrevistador, y hay muchos sesgos de discriminación que es muy importante identificar, desmistificar, pero no solo en el entrevistador, muchas veces hasta en los mismos entrevistados. Solo en la medida en que el entrevistador pueda haber tenido un análisis profundo acerca de todas estas temáticas que atiende, que asiste y que acompaña, va a poder escucharlas también en el entrevistado y poder hacer, ¿no?, un punto, poder marcar allí la necesidad de detenerse a repensar lo que se está diciendo. Porque si no, está limitando el desarrollo del potencial de las personas, las concepciones que tienen ellas sobre sí mismas. Y obviamente lleva a desvalorizaciones, a descalificaciones, que además está decir, van a influir en las oportunidades que se brinden a sí mismos, inclusive en las oportunidades que el entrevistador pueda pensar si no trabaja estos sesgos de discriminación acerca del otro. Entonces, esta es una variable que nosotros consideramos fundamental, y en el espacio en que hablábamos hace un rato de los grupos que deberían conformarse, si hay varios entrevistadores en la oficina o que sea con el equipo en general, si realmente pudieran trabajar estos aspectos grupalmente, es mucho más fácil, primero de identificarlos y luego de desmistificarlos. Una cuestión también fundamental que debería ser tenida siempre en cuenta, que algo dijimos, es la confidencialidad y la privacidad. Las personas necesitan sentir que es confiable el espacio en donde están, que es seguro y tiene privacidad, y lo que va a decir no va a ser compartido, ¿sí?, con otros, sí, solo para el fin para el que está ahí la persona. Es fundamental tener en cuenta que las personas llegan con situaciones complejas. Por eso necesitan, ¿sí?, tener tiempo y disponibilidad por parte del entrevistador, en este caso de la oficina de empleo, para poder compartir lo que haya que decir. Cuando hablamos de condiciones del espacio físico, otro requisito para poder llevar adelante las entrevistas, es muy importante que no tanto la amplitud del espacio, sino esto de la privacidad que decíamos. Nosotros vemos muchas veces que la privacidad a veces hasta es simbólica porque no es tan real, pero tiene su efectividad. Y esto es cuando las oficinas tienen poco espacio, los escritorios no están tan lejos entre sí, entonces una mampara, un tabique divisorio, un box. Esto ayuda a sentir a la persona que está intercambiando en un espacio de privacidad, de complicidad, y que no está siendo escuchada por todos. También otro de los requisitos para el espacio es la accesibilidad. Las personas que tienen alguna deficiencia o dificultad física, es importante que puedan acercarse y llegar. Entonces, si una oficina tiene si tiene en un tercer piso, está ubicada, es muy importante que haya en la planta baja alguna disponibilidad para atender a las personas que llegan con estas situaciones. Obviamente también que esté acondicionado y que sea lo más cómodo posible, no solo para el que llega, el entrevistado, sino también para el entrevistador y entrevistadora. Que haya una sala de espera donde la gente pueda esperar su tiempo
para ser atendida, una sala que sea pertinente, que pueda tener obviamente alguna cartelera, alguna folletería, algo en relación al espacio en el que está. Así también como donde se va a entrevistar, ¿no? Que haya posibilidad de un escritorio, de sillas, que pueda haber, si es necesario, equipamiento informático, impresoras o insumos, ¿no? Como papel, lapicera, o herramientas de trabajo, como la historia laboral, los folletos, inclusive la guía de recursos. Y también la conexión a internet y telefónica. Otro de los recursos es la guía de recursos, justamente, ¿no? Es decir, para realizar una adecuada orientación es imprescindible contar con información que sea realmente pertinente y esté sistematizada. Para poder lograr tener esa información es fundamental generar vínculos y articulaciones entre instituciones y también entre sectores, ¿no? Hablamos de gobiernos nacionales, provinciales, municipales, hablamos de cámaras empresarias, de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, de centros de formación, todo el aspecto educativo de la localidad, cuestiones de servicios sociales, etcétera, ¿no? Esta guía de recursos es una herramienta fundamental para las personas que trabajan en la oficina de empleo, porque es allí donde de una forma sistematizada se supone que tiene que estar organizada y, por supuesto, actualizada. ¿Sí? Es el recurso al que se recurre para poder dar algún tipo de respuesta con quien estamos trabajando en ese momento, con quien estamos entrevistando, con quienes hemos trazado un caminito, y ese camino tiene que ser colmado de la cantidad de recursos disponibles con los que cuenta la oficina para ir avanzando hacia el objetivo final, que es la posibilidad de la inserción. De adentro de la oficina la inserción a través del servicio de intermediación laboral o por fuera, ¿sí? Muchas de nuestros entrevistados y que se acercan a la oficina consiguen trabajo fuera de la oficina de empleo, pero en gran cantidad gracias a ese trabajo que se hizo adentro. Entonces es lo que le va a permitir al técnico tener rápidamente la posibilidad de responder a algún tipo de demanda, ¿sí? De una forma que sea eficiente y efectiva. Y finalmente, decirles que toda la información que nosotros bregamos que tiene una oficina de empleo sea de fuentes lo más oficiales posibles. Sabemos que una gran cantidad de oficinas de empleo, una gran cantidad, se localizan en municipios no tan grandes. Entonces, a veces uno por habitar ahí, por vivir, cree que conoce mucho la información de sus instituciones. Nosotros recomendamos que siempre vayan a la fuente, que pregunten, que tomen datos, también que lean estadísticas provinciales, municipales, nacionales, que tengan la información fehaciente, porque es el recurso al que van a recurrir un montón de veces todos los días para dar algún tipo de respuesta y acompañar a las personas en esta búsqueda de empleo. Bien, fin. Dicho todo esto, quiero decirles también que no lo mencioné, pero en este momento las oficinas de empleo también están trabajando con una plataforma virtual en donde es autogestionada, donde la gente construye sola, quizás en soledad, un gran camino de esta historia laboral. Pero hay muchas personas que siguen demandando la presencialidad, estar frente a un entrevistador, ser guiados, pensar en conjunto, pedir el acompañamiento, trazar ese proyecto, sentirse que no están tan solos. Y también por una cuestión, la barrera tecnológica, ¿no? Muchas veces trabajamos con poblaciones que no tienen el mismo acceso a la informática que otras, y la oficina de empleo es un lugar ideal o debería serlo, para que la gente allí encuentre eso que no puede tener, ¿no? O que no tiene, que va a tener. Con el trabajo de la oficina va a tener. Bueno, dicho esto, nada, espero que les haya servido esta charla,
que les sirva como disparadora para sus espacios de encuentro con los docentes y también compañeros que sé que están participando. Ha sido un gusto, un placer poder compartirla con ustedes y bueno, quien dice, quizás nos encontramos en alguna otra. Un fuerte abrazo y disfruten mucho de este programa de capacitación. Hasta luego.